En este video les voy a hablar de una cosa. Esta cosa porque recientemente me encontré con algo muy inusual. Es un apodo medieval. Algunos lo han llamado un título. Otros, como yo, lo han llamado un lío. No solo porque no se ha utilizado durante siglos. No solo porque nadie puede recordar qué significa, sino porque ni siquiera podemos traducirlo. Este es el título real que nadie puede recordar. Este es el intraducible. Pero primero, unas palabras de mi parte. Varios, de hecho, porque este es mi video y así funciona. Entonces, ¿qué es esta cosa? Bueno, la respuesta más básica es que es una palabra en galés, y no es alguna antigua y olvidada como podrías esperar con un tema como este. Todavía se usa hoy en día, donde significa rústico o rural, una combinación de la palabra galesa para país, gulad, y un sufijo que denota un adjetivo, básicamente como el país. Sin embargo, hace 1600 años, parece que se aplicaba a algo diferente, algo bastante distinto, una persona. Porque en el Gales medieval podemos encontrar 15 monarcas con este Guledic, como su epíteto. Un epíteto se usaba esencialmente como un apodo, describiendo generalmente de dónde era el gobernante, o alguna característica distintiva, por ejemplo, alto, calvo, grasiento, barbudo o ser de Gwynedd. Los 4 rasgos de los que todo el mundo debe elegir en algún momento. Así que, a primera vista, parecen estar describiendo a estos gobernantes como el país. Sin embargo, este significado solo aparece a partir de 1604, apareciendo por primera vez en el diccionario de Sir Thomas Williams. En cambio, durante los 1200 años anteriores, parece que se usaba para denotar algo más, algo mucho más difícil de traducir, y, lamentablemente para nosotros, parece que nadie recuerda lo que significaba originalmente. Así que lo que nos queda son estos 15 Guladigion, todos compartiendo un estatus, todos compartiendo un epíteto, todos los cuales se han perdido con el tiempo. Entonces, para empezar, tal vez sea mejor que echemos un vistazo a lo que estos reales tenían en común, para ver qué tenían en mente estos escribas medievales y los teóricos modernos cuando alguien era Guladig. Estos 15 hombres se pueden dividir en 2 categorías amplias. La primera son aquellos que ocurren dentro de la mitología galesa, concentrados en gran medida en solo unas pocas historias. En el cuento de Branwen Ferg Lir, conocemos a un hombre llamado Eosoid Orledig, quien es el padre de varios personajes en la historia. En el pasaje conocido como Braidoid Ronabwy, también encontramos 3 personajes llamados Gerdmul, un canciller del rey Arturo, Casnar, el padre de varios personajes en varias historias diferentes, y Flydir. El último de estos no tiene este epíteto aquí, aunque lo obtiene en nuestra historia final, Kiluk Ak Ulwen, donde Casnar también reaparece junto con otros 4 individuos, Amlaot y Kuleton Uledig, los abuelos de nuestro héroe titular. Kuluk Duarat, el padre de uno de los guerreros del rey Arturo, y Tared, el padre del malvado rey que fue transformado en un jabalí y cazado por el rey Arturo. Estos 8 reales constituyen poco más de la mitad de nuestra lista, pero con todos estos nombres basados en la mitología, podría sorprenderte al saber que la otra mitad de la lista está compuesta por figuras históricas. Podemos dividir a estos 7 hombres en 2 categorías extraordinarias, violencia y otras. Entre los otros tenemos a Casenaut, un nombre que aparece una vez en una genealogía, y Pedrone, el padre de un santo galés. ¿Puedes adivinar por qué eran conocidos los demás? Coredog Uledig, un rey en el norte de Britania, es sugerido por el historiador Peter Bartram como el Corruptacus, mencionado por San Patricio, quien reprendió su violencia hacia sus compañeros cristianos. Cunedr Uledig fue el probablemente mitologizado antepasado del reino de Gwynedd en el norte de Gales, la figura principal en una historia definitivamente real, donde este reino resulta reclamar un derecho ancestral sobre todos sus vecinos al conquistar la mitad del país y ahuyentar a todos los irlandeses. Cunan Uledig fue el rey de los poetas en el este de Gales, famoso por atacar literalmente a todos sus vecinos. Emerys Oledig fue la traducción galés de un hombre llamado Ambrosio Aureliano, un hijo de funcionarios romanos que supuestamente ayudó a los britanos a luchar contra los sajones durante varios años. Y finalmente tenemos a Maxen Uledig, otra traducción galés de un romano, esta vez Magnus Maximus, el emperador usurpador romano descrito por Bartram, que controló Britania, Galia y por un breve tiempo Roma. Vaya, ¿no fue agotador? 15 personas. La última vez que tuve que conocer a 15 personas fue cuando me estrellé contra un autobús.
Pero a diferencia de ese momento, ¿qué podemos aprender realmente de todo esto? Recuerda que Guladig literalmente significa como el país hoy en día, pero esto no parece traducirse aquí. ¿Qué pretendían los autores originales y cuáles son algunas de las teorías modernas? Gracias a esta categoría de violencia extraordinaria, podrías sentirte tentado a pensar que esto era un título militar. Emerys luchó contra los sajones, Conan luchó contra todos, Cuneda conquistó la mitad del país, Maxen conquistó Roma. Y esta fue la opinión del historiador Alistair Moffat, quien sugiere que Guladig se traduciría mejor como Señor de la Guerra. Esto tendría sentido con estos 5 gobernantes, pero no encaja realmente con los otros 10. Ninguna de estas otras figuras históricas parece tener una reputación de belicismo, al menos no una que haya sobrevivido, y los personajes de las historias tampoco siguen esto. Claro, Casnar Erledish es un guerrero famoso, pero los otros son solo cancilleres, miembros de la corte, o los padres de los personajes en la historia. ¿Se pueden llamar a estos señores de la guerra? Los poemas que alaban a los líderes galeses por su combate, como Irgurna, nunca usaron esta palabra. Además, si Guladig solo significara señor de la guerra, ¿es esta cómo los galeses lo traducirían como una palabra metafórica que significa como el país? No lo creo. Y otros historiadores tampoco parecen estar de acuerdo con esta traducción, porque en los últimos 200 años este epíteto parece haber desconcertado a la mayoría. Pero eso no ha detenido a otros de presentar sus propias teorías. Emergieron 2 escuelas de pensamiento distintas. Una que Guladig era algún tipo de designación de autoridad suprema, y 2, que era una traducción de un título romano. Para la primera tenemos a Pugh en 1803 y McClure en 1877. El primero afirmó que era un epíteto dado a los príncipes logrianos como una marca de autoridad suprema. Lohengrin aquí significa inglés, lo cual es un adjetivo interesante para aplicar a 13 individuos de Gales, uno de Escocia y un emperador romano. McClure, por su parte, simplemente dijo que Guladig significaba supremo, simple. Otro autor en 1911 también creyó que simplemente significaba gobernante. Y finalmente tenemos una afirmación en 1943 de que era un título galés similar al inglés Brett Walder. Volveremos a esto en un momento. Por ahora veamos el segundo campo. En 1878, un autor afirmó que Guladig significaba emperador. En 1882 se afirmó que era una traducción de Dux, y en 1892 se sugirió que era una traducción de Dux Britanniarum, el líder militar de Britania. En 1909, el historiador galés Arthur Wade Evans declaró que no cabe duda de que Guladig es una adaptación galés de un título romano. Y finalmente, en 1905, alguien afirmó que era una traducción de Aurelianus. ¿Recuerdas a Emerys Oledig, la versión galés de Ambrosio Aureliano? Sí, él. ¿Recuerdas a los otros 14 que no se llaman Aurelianus? Aparentemente este tipo no lo hizo. Así que, como puedes ver, estas eran las 2 grandes ideas sobre lo que podría significar alguna marca de supremacía o una traducción de algo como emperador o dux. Este último es uno que puedes encontrar en línea ocasionalmente con afirmaciones que significan imperator, y el artículo de Wikipedia sobre Cuneda cita a Wade Evans diciendo que Guladig parece haber sido aplicado a algún oficial o posición reclamada dentro de la jerarquía romana. Como puedes esperar, estoy a punto de decir que, lamentablemente, esto ha recibido algunas críticas recientemente. El historiador Owen McNeill hizo el excelente punto de que, a pesar de todas estas afirmaciones de una traducción romana, los galeses nunca lo hicieron realmente, ya que las lápidas de los primeros monarcas galeses llevan títulos latinos como Protectoris y Rex. Y en el siglo XII, el rey Owain de Gwynedd se dio el título romano de Princeps. Y aunque, sí, eventualmente hubo palabras galesas para estos, los primeros gobernantes no parecen haber traducido estos títulos latinos. En resumen, si querían reclamar una posición en la jerarquía romana, parecían simplemente usar latín. La historiadora Rachel Bromwich también hace el excelente punto de que Guladig difícilmente se traduciría a algo tan amplio como emperador, porque Magnus Maximus es el único emperador romano al que se le dio este epíteto. McNeill no está de acuerdo con la certeza de Wade Evans y critica a otro historiador por su inusual laxitud en la traducción de este epíteto, muy salvaje. Ah, y una cosa más, publicó esto hace 100 años. Esta no es una crítica nueva en absoluto, a pesar de que todavía está aquí.
La idea de que era algún título supremo también puede ser criticada. Hay un defecto fundamental con este concepto. Es cierto que se ha aplicado a varios gobernantes que parecen haber tenido alguna autoridad superior, pero también necesitamos ver a quienes no se ha aplicado. Y Bromwich señala dos figuras que fueron muy notables por tener este poder supremo, Malgon y Vortigern, ninguno de los cuales recibió este epíteto. Vortigern era el supuesto tirano de toda Britania, y según un contemporáneo, el monje Gildas, Malgon era una de las personas más poderosas de toda la isla. Y según el historiador N, probablemente era el gobernante galés o britónico más poderoso. ¿Por qué no se aplicaría Guladig, un epíteto galés, a ninguno de estos hombres si se supone que denota autoridad suprema o extrema? Malgon también era muy violento. Así que tenemos otro señor de la guerra al que no se le dio este epíteto, sin mencionar al famoso señor de la guerra Arturo, que tampoco se llama Guladig. En cambio, su texto más antiguo se lo da a Ambrosio Aureliano. Así que, como les dije al principio, esto ha dado a los historiadores mucha dificultad. Podemos teorizar traducciones basadas en las personas a las que se ha aplicado, pero cuando miras figuras similares a quienes no se les ha aplicado, todo se desmorona. Así que después de todo esto, ¿qué podemos deducir de Guladig? ¿Qué está haciendo eso allí de todos modos? Hemos visto que a pesar de toda esta supuesta certeza, la idea de que Guladig es una traducción romana no ha sido popular durante un siglo. También hemos visto que realmente no parece denotar algún tipo de autoridad superior o supremacía, ya que tenemos dos figuras que tenían ese poder y no se les dio este epíteto. De hecho, Cuneda, un líder que algunos autores afirmaron fue la primera persona en ser llamada. Guladig no recibió este título durante mucho tiempo tampoco. Se le llama así en una genealogía posterior, a pesar de que también supuestamente tenía el poder supremo sobre todo Gales. Mientras tanto, el Geriada Prevascal Simru, el diccionario galés, proporciona una definición para esta palabra hoy en día, a pesar de esta incertidumbre. Pero esto también tiene problemas. Lo definen como, y estoy parafraseando aquí, un término aplicado a los gobernantes britónicos que defendieron Britania después de que los romanos se fueron. Pero eso tampoco parece encajar. Ulic gobernó en el siglo VI, mucho después de que los romanos se fueran. Coredic no parece haber estado haciendo mucho para defender Britania tampoco. Y Maxen Uledic era un romano. Podría aplicarse a Emeris, quien ayudó a los britanos a luchar contra los sajones. Pero ¿qué pasa con los demás? Proporcionan una segunda definición, sin embargo, señalando que podría aplicarse posiblemente a líderes de milicias nativas, que es la teoría del historiador Sepans. Sugieren que durante y justo después del periodo romano en Britania, los comandantes de los ejércitos locales podrían haber recibido este apodo, que Bromwich conecta con figuras como Maxen, Emeris, Ceredic y Cuneda. Esto suena razonable y tiene sentido, pero una vez más, mirar a quién no se le ha aplicado esto plantea muchas dificultades. Cuneda no recibió este epíteto hasta mucho después, y es un apodo muy exclusivo, con muchos otros líderes de esa época que no lo recibieron, a pesar de que seguramente debieron tener sus propios ejércitos locales después de la retirada romana. Y todo esto aún no explica la traducción como el país. ¿Por qué una metáfora tan inusual? Todo esto también ha ignorado a las figuras literarias a las que se ha aplicado, ninguna de las cuales parece encajar en ninguna de estas teorías. La historia de Kiluk ac Olwen tiene la mayor concentración de Guladigion en cualquier cuento, con 6 de los 8 hombres ficticios con este apodo encontrándose aquí. Y es un aspecto bastante interesante porque parece implicar ser muy antiguo. El personaje titular no se llama exactamente Guladig, pero ambos de sus abuelos sí lo son. Varios otros hombres no se llaman Guladig, excepto por uno, pero varios de sus padres sí lo son, asociando una vez más este nombre con las generaciones anteriores. Ninguno de ellos parece encajar en títulos romanos o en ser gobernantes supremos. Todo lo que parece denotar aquí es un vago sentido de importancia y del pasado. Así que una vez más estamos atascados. No podemos saber qué pretendían estos autores con este epíteto. Ni siquiera sabemos qué significa. Claro, podemos traducirlo literalmente, pero eso no hace nada. ¿Qué hace que alguien sea como el país? Y lo más importante, ¿qué no hace que alguien sea como el país? Porque este epíteto es simultáneamente bastante popular y tan exclusivo. Bueno, la última teoría que me gustaría examinar del historiador T. Charles Edwards puede darnos una pista sobre por qué esta traducción es tan inusual, aunque resolver este misterio será mucho más difícil.
Charles Edwards señala que Gulad, el primer elemento en Guladig, tiene una palabra relacionada en irlandés, fla, que según él puede significar tanto señorío como señor, un gobernante y la tierra que gobierna. Sugiere que quizás en el galés antiguo esto era cierto para la palabra Gulad también, que no solo significaba país, sino que también podría referirse a un gobernante, una metáfora que parece haber sido utilizada al menos una vez. Pero el antiguo poeta galés Taliesin, en este caso, la traducción directa de Guladig se vuelve mucho más determinable. En lugar de como el país, podría ser como el gobernante. Y aunque esto puede proporcionar una traducción directa mucho más sensata, demostrar su significado correcto en inglés, o incluso descifrarlo en primer lugar, sigue fuera de alcance, como ha sido el caso con literalmente todas las teorías que hemos visto. Cualquiera puede señalar rasgos que conectan a estos gobernantes, pero nadie parece ser capaz de enfrentar lo que no hace a alguien como el gobernante. ¿Por qué no reciben este epíteto los gobernantes similares? O podemos recoger lo que realmente fue, que este era un epíteto, un título potencial dado a los gobernantes poco después de la retirada romana de Britania. Y no sabemos realmente por qué. En las historias está asociado con luchadores famosos, pero otros guerreros no reciben este título. Grandes belicistas tienen el apodo de Guladig, pero otros generales conquistadores son ignorados por él. Los hombres poderosos, incluido un emperador romano, reciben este título. Pero algunos de los gobernantes más supremos de Britania son pasados por alto. No podemos esperar entender una metáfora utilizada por escritores hace más de 1500 años, pero de alguna manera, a lo largo de este video, puedes entender lo que estaban tratando de transmitir. Este extraño club exclusivo, cuyos miembros parecen realmente similares a las personas que están excluidas, es tan esquivo, pero no está completamente desconocido. Has visto que era algún marcador de grandeza de alguna manera. Lo que es realmente interesante, en mi opinión, es que también es un marcador del pasado, en que Luke Ac Olwen demuestra esencialmente todo un tema que se perdería sin todo este conocimiento del galés. Guladig es un nombre raro entre los hombres más jóvenes de la historia. Se asocia mucho más comúnmente con sus antepasados. Cualquiera que fuera la cualidad que poseían estos hombres, parece haberse ido casi por completo. Cualquiera que hiciera a alguien como el gobernante no se ha transmitido a las generaciones. Esta historia tiene algo que decir sobre la pérdida de algún atributo, pero no sabemos cuál era este atributo. Así como el significado de Guladig se ha perdido para nosotros hoy, la calidad que hacía a alguien Guladig también se perdió para los galeses medievales. Tanto en sus gobernantes reales, que rápidamente dejaron de recibir este epíteto, como en sus historias también. Lo que hacía a alguien Guladig era simultáneamente una cualidad rara pero alcanzable. Era para algunos guerreros, para algunos conquistadores, para algunos gobernantes, pero no para las figuras del presente. Guladig era un marcador del pasado y se convirtió en tal un elemento del pasado que no podemos recordar lo que significaba. El abuelo de Kiluk poseía este nombre y sus descendientes lo olvidaron.